es 23 de abril y se celebra el Día del Libro. Por eso voy a comentaros algunos de los libros importantes en mi vida. Pero primero empezaré con una anécdota. Porque os quiero enseñar un libro muy precioso que yo tengo en mi casa. Y bueno, la historia es la siguiente. Estaba yo un día muy triste, de esos días que estaba deprimida, o que estamos deprimidos todos, ¿no? Yo estoy deprimida, estoy alegre, como todo el mundo, claro. Y un gran amigo que estaba conmigo me vio tan triste que se marchó de momento y yo no supe dónde fue. Y el caso es que luego vino con algo maravilloso y fue esto. ¡Tachán! Me acerco a la cámara para que veáis el volumen que tengo del Quijote, que viene en una caja gorda, grande, de donde lo he sacado, y mirad, no sé si lo podéis leer, sí, Don Quijote de la Mancha. Es grande, es pesado y es maravilloso. Esa es la portada y también tiene ilustraciones de Dalí, como por ejemplo esta que os voy a enseñar. Fijaros qué maravilla, Lleva también este cordoncito para ir señalando todos los capítulos, las dos partes. Fijaros qué libro tan bonito, es precioso. Quería compartirlo con vosotros porque puedo decir que un libro es un tesoro y de este formato, pues casi que también, ¿no? ¿Qué más? A continuación os voy a comentar un libro que leí, pues hará casi un año, de Luis Landero, que es un gran escritor, novelista español, también profesor de literatura, que ha salido en muchísimos programas y que el primer libro que escribió, que fue Juegos de la Edad Tardía, tardó en escribirlo 8 años y ganó ya un premio. Y luego tiene mucha obra, yo la he leído casi toda porque me encanta su forma de escribir, y bueno, esta se llama Lluvia Fina, y es, como os digo, de este escritor, de Luis Landero, una historia contemporánea de la vida actual que parte de una historia impresionante porque parte del hecho de que es el cumpleaños de la madre de una familia, una madre ya que tiene 80 y tantos años y van a celebrar su cumpleaños. Se reúnen todos en la casa y empiezan a salir todos los fantasmas de la familia. Total, que se lía parda, como se suele decir, y ese cumpleaños no llega a celebrarse y aparece como una diáspora en que todos los personajes, cada uno se va por su lado, enfadados, con todos sus fantasmas a cuestas. Y acaba justamente con una escena de una de las hermanas, que eran 3 hermanas y un hermano, caminando por la calle con la lluvia cayendo. Es una maravilla. Y bueno, por último, para no alargarme, este es el que me estoy leyendo ahora y os tendré que decir otra cosa sobre los libros. A veces los libros nos encuentran a nosotros. Probar esto. Si vais a la FNAC, si vais a la Casa del Libro en Alicante, cuando no tengáis nada que hacer, vamos a dar un paseo, vamos a ver libros, podéis ir al FNAC, como digo, a la Casa del Libro y dejaros llevar. O cuando tenéis que hacer un regalo, hay de alguna manera una fuerza que si os conectáis a los libros y al deseo de encontrar, podéis encontrar la lectura adecuada para la persona en la que pensáis o incluso la lectura adecuada para vosotros. Este libro me encontró a mí y se titula H de Halcón, de Helen Macdonald, que es fue premio Samuel Johnson en Nueva York. Es una traducción del inglés y es una maravilla porque es una escritora que cuenta todo el viaje iniciático que ella realiza a la hora de buscar un azor y domesticarlo. Todo ello surge a partir de que muere su padre y para sobrellevar ese duelo hace algo que jamás había hecho en la vida, como adiestrar a un halcón. Y todo ello la conecta con su vida, etcétera, etcétera. Para finalizar y por último, deciros que la literatura es el qué se cuenta, pero sobre todo el cómo se cuenta, porque nos conecta con el mundo interno del escritor, de la escritora, con su percepción de la existencia y nos abre una puerta de posibilidades la lectura. Y además, ahora en esta coyuntura que tenemos, pues es muy fácil viajar leyendo. Y así me despido y os deseo otra vez feliz Día del Libro. Hola a todos, pues mi libro favorito es El camino de Miguel Delibes. Lo leímos en el colegio
no recuerdo exactamente qué curso, yo creo que tendríamos unos 14 años. Y me acuerdo que lo pasamos muy bien leyéndolo porque lo hicimos, pues leíamos partes en clase, buscábamos el vocabulario entre todos, ¿no? Lo fuimos comentando y me acuerdo incluso todavía de palabras que aprendimos, del vocabulario que aprendimos leyendo el libro, como boñiga, que por aquel entonces yo no sabía lo que significaba, o camastro o milano, ¿no? Que es un tipo de ave. Y lo que más me gustó del libro, aparte de la historia de Daniel, ¿no? De un niño que deja de ser niño para convertirse en adulto, lo que más me gustó fue el estilo con el que está escrito, ¿vale? El estilo del magistral estilo, ¿no? de Delibes. Pues eso, que se caracteriza sobre todo por la sencillez de las palabras, pero también de la precisión y de la belleza, ¿no? Con la que sabe utilizarlas. Y bueno, creo que lo importante de todas formas no es el libro que a mí me haya gustado más o menos o que le haya gustado a otra persona. Creo que lo importante es que cada uno de vosotros encontréis ese libro que os atrape, que os cautive, que os enamore, si no lo habéis hecho ya. Y bueno, si alguno puede pensar, bueno, es que a mí leer es que me parece aburrido, yo cuando leo es que leer no va conmigo. Bueno, pues os diría lo que dice Rosa Montero en un artículo que habla sobre la literatura y sobre lo que la lectura. Ella dice que no hay malos lectores, que lo que pasa es que hay lectores que todavía no se han encontrado con ese libro, ¿no? Que les enamore y que los atrape, y lo compara un poco con el amor, ¿no? Dice que igual que todas las personas a lo largo de nuestra vida nos encontraremos, ¿no? Con el verdadero amor, podemos encontrarnos con un verdadero amor, pues todas las personas a lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos, ¿no? con un libro que nos haga disfrutar, ¿no? del placer de la lectura, pues eso, de encontrar tiempo para estar con uno mismo, para imaginar, para pensar, para sentir, para lo que uno quiera. Así que nada, os animo a que encontréis ese libro si no lo habéis hecho ya, y un beso muy grande. ¡Chao! ¿Cómo comienza la experiencia lectora? Pues como muchas casas, es decir, a través de esos cuentos tradicionales que un familiar te lee antes de dormir, ¿vale? Entonces es ahí cuando comienza ese gusto por vivir esas aventuras que te van contando. Bueno, yo pedía sobre todo que fueran cambiando esas versiones y ser yo la protagonista, por supuesto. ¿Vale? Entonces a partir de ahí se fue generando pues ese gusto por escuchar historias, ¿no? Por escuchar en primer lugar y luego en el colegio pues ya por leerlas, ¿vale? Entonces ahí sí que bueno, nos proponían lecturas pues adaptadas a nuestra edad y fui disfrutándolas. En el instituto se nos proponían lecturas pues más complicadas. No son como las que proponemos desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, estas obritas que pertenecen a la literatura más juvenil, ¿no? Literatura juvenil, sino otras más complicadas, como por ejemplo La Celestina, y además eran obras que no nos mandaban adaptadas, entonces eran muy complicadas de entender, ¿vale? La Celestina, y después en bachillerato recuerdo nada de Carmen Laforet y alguna de Pío Baroja, ¿vale? Entonces eran obras que en verdad eran para un poquito más edad adulta, ¿de acuerdo? Hay una controversia acerca de estudiar estos clásicos o no. Es verdad que en algunos casos provocan un cierto rechazo, pero en mí provocaron todo lo contrario, el gusto por descubrir esos personajes tan maravillosos que tenemos en la historia de la literatura castellana, ¿vale? Cuando llegué a la facultad, en la facultad tenía que estudiar una segunda lengua y elegí el inglés. Y entonces tenía como asignaturas lengua inglesa y literatura inglesa, 1 y 2 cursos. Entonces comprendí que Charles Dickens era muy buena opción para conocer el Londres que tanto me apasiona, ¿vale? Entonces, a través de esta novela pude pasear por esas calles adoquinadas, llenas de humedad, ¿vale? Y acompañar al personaje, se llamaba Pip. Es un huérfano con una situación totalmente desfavorable, una hermana que lo trata con muchísima crueldad
y a partir de ahí comienza a vivir ciertas experiencias que le llevan a convertirse en una figura totalmente opuesta, ¿no?, a cómo comienza su vida. Entonces es una lección de vida, ¿no? Vale. Y muchas veces cuando he viajado a esta ciudad, pues he recordado algunos de los pasajes de la novela, ¿de acuerdo? Entonces en la facultad la disfruté muchísimo. Y por otro lado, Mario Benedetti, su poética, porque también escribió narrativa. Aquí tengo, por ejemplo, Primavera con una esquina rota, pero me centro en los poemitas que son pues más tangibles, ¿no?, más fáciles de leer. Para cuarto, por ejemplo, bachillerato, pues están bien, ¿vale? No, tiene un lenguaje bastante accesible y trata, pues como siempre, esos temas universales, el amor por un lado. También fue un poeta que tuvo que exiliarse de Uruguay por una dictadura y, bueno, pues trata todo este tipo de temática en el exilio y el querer volver o no a su país porque no sabía si iba a encontrárselo como lo dejó o muy diferente, ¿vale? Entonces a mí me apasiona este tipo de literatura, ¿vale? Tuve además el placer de conocerlo personalmente en un curso de literatura que se celebró en la Universidad de Alicante, ¿vale? Entonces mis compañeras de facultad y yo fuimos a por lo menos saludarlo y él nos preguntó por nuestros estudios, en qué curso estábamos y fue de verdad una persona encantadora, tan encantadora como sus poemas. Os leo uno de ellos, mi preferido. Dice así: hagamos un trato. Dice: compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiere decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Termino con esto. Ya sabéis, podéis contar conmigo para lo que necesitéis. ¡Feliz día del libro! Hasta luego, chicos. Desocupados lectores, así empieza el prólogo del Quijote. Como ya sabéis, no es del Quijote del que os vengo a hablar hoy, sino de otro libro que marcó mucho mi andadura literaria y al fin y al cabo marcó mi vida, y no es otro sino la colección de cuentos de la Aleph de Jorge Luis Borges. Escojo este libro para hacer homenaje a este gran día porque precisamente fue el libro que me enseñó a leer. Y no en el sentido literal que vosotros estáis imaginando ahora mismo, sino en un sentido un poquito más metafórico, un sentido más alegórico, que es el propio de la literatura. En este libro, que es una colección de cuentos breves, uno puede tener la sensación de perderse por una biblioteca o por estar encerrado entre las tapas de una enciclopedia, escuchando cómo van dialogando los autores entre sí, cómo se van trastornando y solapando los acontecimientos históricos, porque precisamente los cuentos de esta colección plantean una fantasía sobre diversos temas que se han ido sucediendo a lo largo de la cultura, ciertos autores de renombre, ciertos personajes mitológicos, ciertas épocas históricas que han sucedido en la realidad o que bien pudiera ser que hayan sucedido, pero hayamos perdido la memoria sobre ellas. Entonces lo que hace Jorge Luis Borges, este escritor argentino de principios del siglo XX, es plantear fantasías sobre todos estos temas vinculados a la imaginación y a la memoria colectiva que nos hacen ser
quiénes somos, pues plantea, por ejemplo, los pensamientos del propio Minotauro, por ejemplo, plantea el descubrimiento de un lugar en el que en una décima de segundo convergen todos los acontecimientos que han sucedido y que están por suceder. Entonces, bueno, pues es como si fuera un paseo por nuestro mundo de la cultura, tratando todo tipo de temas universales, el tema de la inmortalidad, de la memoria, de la cultura, de los sueños, del laberinto, ¿de acuerdo? Y todo en base a una gran erudición, que era la que tenía este gran escritor, y en base a una serie de símbolos que una vez que se han leído y que se han comprendido, pues dejan mucha huella. Entonces, bueno, pues en este día, en este gran día, os animo a que os apuntéis el nombre de esta colección de relatos y que con mucha paciencia, una tarde ociosa, como desocupados lectores, os asoméis a estas páginas y leáis entre líneas, poquito a poco, tirando del hilo de Ariadna, para que vayáis comprendiendo su significado y que os acerquéis a ese placer de la lectura. Muchas gracias, un saludo. Hola a todos. Bueno, con motivo del Día del Libro me han pedido que os haga una recomendación y la verdad me parecía una responsabilidad enorme porque ¿cuál es ese libro que hay que leer? Pues es una pregunta realmente difícil. Seguramente los libros de los que mejor recuerdo tengo a lo largo de mi vida no tenían nada que ver con esas grandes obras de la literatura universal. Han sido libros que han conectado con momentos especiales de mi vida en los que algo, no sé, me ha despertado dentro y me ha enganchado a leer, no dándome cuenta ni de que pasaban las horas ni los días, y estaba ahí envuelta en ese momento de la literatura. Así que no me he atrevido a haceros esa recomendación de un solo libro, pero sí he recordado un texto que pasó por mis manos hace tiempo y que ha venido a mi cabeza en este momento en el que tenía que recomendaros algo. Y ha sido un texto en el que parece ser que Kafka escribió una carta a un amigo suyo y en ese momento pues estaban hablando del tema de la literatura. Así que me encantaría leeros un fragmento muy pequeño de esa carta que conecta perfectamente con lo que sería mi recomendación para vosotros a la hora de buscar un libro. Y dice así, en general, creo que solo debemos leer libros que muerdan y arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta como un golpe en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más lejanos, lejos de toda presencia humana, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha que quiebre el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Así que con motivo de este Día del Libro, lo único que puedo hacer es desearos que encontréis muchos de estos libros, que os atrapen, que os hagan sentir y que despierten en vosotros ese amor por la lectura, ese deseo y esas ganas de conocer nuevos mundos, de vivir nuevas experiencias, y todo a través de las palabras de otros autores. Os deseo que tengáis una vida llena de libros que os emocionen. Que tengáis todos un muy feliz Día del Libro.